¿Y si despertaras en el Eón arcaico? Abres los ojos y el infierno ha cambiado de forma. El fuego líquido que cubría el mundo ya no lo domina, pero todavía brota de sus heridas abiertas. La superficie ha comenzado a solidificarse, pero aún hay zonas donde el magma ruge desde las entrañas. Esto no es un paraíso. Han pasado cientos de millones de años desde el bautismo de fuego del Ádico, y la Tierra ha encontrado una nueva y extraña serenidad, una calma rota por sus latidos volcánicos. Bajo tus pies, la roca es sólida. Es un suelo real, negro y basáltico, afilado como el vidrio. Pero no te dejes engañar por su aparente quietud. Hay lava bajo tus pasos, y el planeta entero vibra con una energía contenida. Un pulso profundo que sube por tus piernas y te recuerda que este mundo aún es joven y furioso. A tu alrededor, un océano global se extiende hasta un horizonte imposible de medir. No es un mar azul y acogedor, sino un manto de agua turbia, de un color verdoso y metálico por la enorme cantidad de hierro disuelto en él. Levantas la vista, buscando un cielo familiar, pero no lo encuentras. La atmósfera es una cúpula densa y pesada. El sol es apenas un disco pálido y fantasmal, su luz luchando por atravesar una neblina perpetua de metano y dióxido de carbono. Este no es el cielo de tu hogar, es el velo tóxico de un mundo alienígena. Ahora concéntrate en tus sentidos. El aire es el primer enemigo. Es pesado, húmedo y se pega a tu piel como un sudario. El olor es una agresión, una mezcla nauseabunda de huevos podridos por el sulfuro de hidrógeno y el hedor químico y punzante del amoníaco. Llenas tus pulmones por instinto y el castigo es inmediato. No es solo la ausencia de oxígeno, es la presencia activa de veneno. Sientes un ardor que quema desde la garganta hasta lo más profundo de tu ser. Tu cabeza da vueltas, tus músculos se debilitan. En menos de un minuto caerías de rodillas, luchando por un aliento que solo acelera tu muerte. Asfixia y envenenamiento, un final rápido y sin piedad. Tienes sed. El océano te llama con su inmensidad. Te acercas a la orilla, a una playa de arena negra y gruesa. El agua no es clara, es una sopa química, aceitosa al tacto. Si la probaras, sentirías un sabor salado y ácido que te quemaría la lengua. Cargada de metales pesados y compuestos que la vida terrestre no puede procesar, un solo trago sería una sentencia de muerte, un veneno lento que desharía tus células desde dentro. ¿Y la comida? No busques, no hay nada, ni una brizna de hierba, ni un insecto, ni un pez. La tierra es una extensión estéril de roca volcánica. Los únicos minerales disponibles son veneno puro. Este mundo no ofrece sustento, solo existencia. El clima es una guerra de extremos. El sol, aunque más débil que en tu tiempo, cuenta con un aliado formidable. Una atmósfera de efecto invernadero tan potente que el calor del día es sofocante y húmedo. Pero cuando esa luz fantasmal se esconde tras el horizonte, la temperatura puede desplomarse en un frío sobrecogedor bajo un cielo sin luna brillante, pues orbita mucho más cerca de la Tierra y se mueve a una velocidad vertiginosa. Pero lo verdaderamente asombroso, el secreto que define esta era, no está a la vista, ocurre en la oscuridad. Sumérgete en ese océano tóxico, desciende a través de kilómetros de agua presurizada y opaca hasta llegar al lecho marino. Allí, donde la corteza terrestre se desgarra, se alzan catedrales de mineral oscuro, las chimeneas hidrotermales. Son heridas del planeta que sangran calor y químicos directamente desde el manto. Y es aquí, en esta oscuridad hirviente y aplastante, donde la materia se atrevió a vivir. Observa de cerca las rocas porosas. No ves criaturas, sino un sutil temblor en el agua, una fina película biológica que recubre la piedra. Son los primeros seres vivos, procariotas, microorganismos de una simplicidad radical. No tienen ojos para ver la oscuridad, ni cerebro para sentirla. Su existencia es pura química. Comen sulfuro, respiran metales y transforman el calor infernal del planeta en el milagro de la vida. Son los arquitectos silenciosos del futuro, trabajando en las sombras.
Durante cientos de millones de años, esta es toda la vida que existe, una guerra invisible en el fondo del mar. Pero la vida es inquieta. La vida es una fuerza que busca la luz. Algunos de estos microbios ascienden, viajando desde las profundidades hasta las aguas poco profundas de las costas volcánicas. Allí, descubren una nueva fuente de poder, una mucho más abundante que el calor de la Tierra, la luz del Sol. Son las cianobacterias, un linaje de rebeldes, y están a punto de cometer el mayor acto de terrorismo biológico de la historia del planeta. Desarrollan una adaptación evolutiva sin precedentes, la fotosíntesis. Aprenden a comer luz solar, y al hacerlo, comienzan a liberar un producto de desecho, un gas residual que, para el ecosistema existente, es un veneno corrosivo y mortal. Ese veneno es el oxígeno. Al principio, el océano lo absorbe. Este oxígeno se combina con el hierro disuelto y lo oxida, haciéndolo llover como óxido hacia el fondo marino, creando las masivas formaciones de hierro bandeado que tu civilización un día extraerá. El planeta está, literalmente, oxidándose, pero las cianobacterias son implacables. Durante millones de años continúan liberando su veneno. Oxidan los océanos hasta que ya no pueden absorber más, y entonces el oxígeno escapa hacia el cielo. La gran oxidación ha comenzado. Para la vida anaeróbica que dominaba el mundo, es un apocalipsis, un holocausto silencioso que aniquila a casi todo ser vivo del planeta. La vida está envenenando el mundo para conquistarlo. Mientras caminas por esas playas estériles, no puedes verlo, pero eres testigo de la transformación más violenta y creativa de todas. En las aguas poco profundas, las cianobacterias dejan su legado visible. Los estromatolitos son arrecifes vivientes, rocas construidas capa por billones de estos pequeños seres. Los primeros monumentos de la vida, fósiles vivientes que perdurarán millones de años. El arcaico es menos infernal que el ádico, pero no es un hogar, es un campo de batalla, un mundo en plena transición, donde la vida antigua es aniquilada para dar paso a una nueva posibilidad. El oxígeno, que hoy es un veneno, se convertirá en el motor de la complejidad, el aliento de imperios biológicos que aún no puedes ni imaginar. Tú, el viajero accidental, no puedes sobrevivir aquí, pero todo lo que te rodea, el aire venenoso que se aclara, los océanos que se oxidan, la vida que mata para evolucionar, está construyendo, molécula a molécula, el único hogar que conocerás. El león arcaico llega a su fin, no con fuego, sino con un suspiro envenenado que cambiará el destino del mundo. La vida no solo ha nacido, ahora ha declarado la guerra para forjar un mundo a su imagen y semejanza. ¿Estás listo para ver qué nace de estas ruinas? Porque la revolución del oxígeno apenas comienza. El león arcaico ha llegado a su fin. Tras una guerra invisible librada por microbios, la vida ha conquistado el planeta, envenenando los cielos para dar paso a un nuevo mundo. Pero esto no termina aquí. Ahora es momento de continuar el viaje. El león proterozoico nos espera. Prepárate, porque ahora el planeta aprenderá a respirar. Crear estos viajes es una pasión, y tu apoyo la hace posible. Si te ha fascinado esta historia tanto como a nosotros, un like nos ayuda inmensamente. Y si te suscribes, te aseguras de no perderte el próximo gran salto en la historia de nuestro planeta. Gracias por ver.